Cocktail Radio con Guido, el barman. En Nexus, Cocktail Radio. Gravity en todos lados. ¡Sí! ¿Estamos o no? ¡Vamos! Miércoles, 4 de la tarde, 12 minutos. ¡Sí! Ah, qué bien que está esa coctelera. Y ese silbato está como nunca. Miércoles, 4 de la tarde, Cóctel Radio. ¡No! ¿Qué pasa ahí atrás? No, basta. Increíble las cosas que pasan. Miércoles, 4 de la tarde, Cóctel Radio con nuestro amigo bartender Guido el Barman. Presentado por Gin Dealers. Estamos en vivo a través de la fanpage de la radio y también a través del canal de Twitch, twitch.tv/Gravity Radio. Ok. En esta emisión, nació como sirviente y murió millonario. Un giro inesperado de la historia que no vieron ninguna de las universidades del marketing. Se juntan con 2 letras F para traernos la bebida en su categoría más vendida en el mundo. Cóctel Radio pregunta, gana una botella de Gin Dealers macerado de yerba mate. Tenemos los nombres de las personas que la semana pasada acertaron la pregunta, así que estén atentos a esta primera parte, porque de lo que escuchen en esta primera parte va a salir la pregunta y vamos a necesitar sus respuestas. Aquí estamos. Esto es Cóctel Radio con mi amigo bartender Guido el Barman. Guido, querido, maestro. Bueno, Alberto, amigos, oyentes, anunciantes. ¿Cómo anda? Y bueno, bienvenidos a Cóctel Radio, ¿no? Sí, señor. La coctelería en los oídos. ¿Cómo anda usted? ¿Bien? La verdad que estamos contentos. ¿Sí? Obviamente. Estamos, y aparte con estos climas tropicales que, qué bien, que ¿no? nos dicen bárbaro, qué sé yo. Sí. Todos los climas son bárbaros, ¿no? Pero este... Y sí, si no, pregúntele a un finlandés, ¿no? En sí, Helsinki, que tal vez claro, tienen. sí. Y si no, pregúntele a los romanos cómo están ahora. Claro. Bueno. Pero bueno, nosotros estamos bárbaros acá. ¿Cómo anda, amigo? ¿Bien? Y tenemos esta particularidad de que la semana anterior, en el capítulo anterior, estamos develando. Este concurso es muy fácil. Estamos develando y ya tenemos algunos participantes. Perdón, pero ¿cuánto? Pará, porque vos decís, este concurso es muy fácil. Y no, es recontra difícil como todos. No, el otro fue más difícil. Este lo hicimos un poquito más fácil. Entonces, cuando uno... Me fijé en digamos, en esto que es la efemérides de coctelería y para digamos, traer así un poco de lo que está de moda y en boga a veces semanalmente. Sí. Y no había nada, había el día del vino rosado y justo no era muy apreciable para lo que tenía que ver. Un vino rosado podría andar hoy con la temperatura que tenemos, ¿no? Sí, pero, claro. Y se me ocurrió, digamos, que a mí me gusta siempre decir que cómo puede ser, ¿no? Que uno dice... Ni siquiera las universidades del marketing pudieron prever. Uh-huh. Bueno, las universidades del marketing me refiero a todo lo que tiene que ver con promocionar un producto, cómo venderlo, cómo posicionarlo, su etiqueta, su logo. Y bueno, y para eso hay expertos que estudian un montón de años, pero que no pudieron prever esto. ¿Y de qué me vas a hablar que tiene que ver con 2 letras F? Porque vamos a remontarnos un poquito en el tiempo, al año 1831, en las frías estepas de la Rusia, de hace 200 años, casi 200 años atrás. Sí. Y un granjero, que tiene varios hijos, pero que es un granjero el cual maceraba vinos para un patrón, ¿sí? Y bueno, tiene un hijo al cual le pone Piotr. Pedro. Un saludo a todos los Pedros. Piotr Arsenievich Smirnov. Ajá. Era su apellido, con B corta, Smirnov. Y nace como un sirviente a la sombra de su padre, trabajando. Y a diferencia de otros, como por ejemplo el emprendedor de 8 años que hizo su
otra historia. En este caso, él trabajó como sirviente de que prácticamente, ya les digo, nació en 1831, prácticamente unos 20 años, hasta que el padre logró comprarle la libertad. Y bueno, este muchacho Piotr, rápidamente, fíjese cómo son las cosas y cómo están concatenadas, ¿no? Porque yo les estoy hablando de las frías estepas de la Rusia ya más o menos del 1850 y tantos, y aproximadamente también para 1866, en la otra parte del continente, digamos Estados Unidos, estaba el muchacho que ya filtraba con carbón que quemaba el arce para filtrar su producto, que era Jack Daniels. Sí. Este muchacho Smirnoff descubrió que, digamos, también haciendo un filtrado especial, su destilación del producto que él fabricaba, que era una destilación ya no de vino, sino fabricando un vodka. Digamos, el vodka del año 1855, según la legislación de 1843, estaba aprobado que tuviera hasta 40 grados de alcohol, que no era perjudicial para la salud. En realidad, el estudio demostraba que hasta 43 grados de alcohol. ¿Ah, sí? Sí, no me quiero ir por las ramas, pero por ejemplo, Dmitri Mendeleev, que justamente nace el 8 de febrero de 1834, sí. En 1894 publica, Mendeleev, el de la tabla de los elementos, ¿vio? Cuando estaba en el colegio, sí, y le decía, para tal sodio, para tal carbono, bueno. Mendeleev, en uno de sus trabajos, en 1894, ratifica que los 40 grados de alcohol no son dañinos para la salud humana. Bueno, depende de lo que tomen uno, ¿no? Pero lo que tiene que ver es que el vodka era muy popular en la Rusia zarista de finales del siglo XIX, sí. Y Smirnoff, con este proceso de filtrar su vodka que vendía en este carbón activado, carbón vegetal, por supuesto, lo filtraba hasta 5 veces. Entonces era un producto que realmente era tomable, ¿sí? Y empezó a tener gran suceso. A lo cual, en el suceso empezó a invertir en los pequeños pasquines de la época, y también empezó a invertir en algo que era bastante bien visto, que era que los clérigos, durante la reunión semanal, los muchachos, no estén en contra de... Claro. Porque se tomaba mucho vodka. Ajá. Imagínense que si hoy hablamos de 25 millones de cajas, le estoy hablando de 9 millones de cajas, más o menos a finales del siglo XIX. Y bueno, Smirnoff se convirtió de esta forma en prácticamente era el aliado del zar, porque al zar también le gustaba su vodka. Mira. Y entonces de esta manera se empezó a ser millonario, ayudado por el clérigo. Mira. Y bueno, por eso yo les decía que la primera parte de la historia, que lo tiene Piotr Arseniovich Smirnoff con B corta, o B corta, como la mayoría de las terminaciones en ruso, o ya sea tanto en Ucrania, en algunos polacos, ¿sí? Lo hace millonario. Y bueno, fallece en 1898, millonario, completamente millonario. Era uno de los hombres más ricos de Rusia, pero para más o menos 1898, el año que fallece, sí. El gobierno ya desde antes, porque claro, fíjese cómo es todo, ¿no? El Estado, siempre el Estado está en todo. Cuando en 1865 más o menos se empieza ¿A qué? Digamos, cobrarles impuestos porque tomen vodka. Mientras más vodka tomaban, más impuestos recaudaba. Entonces, el 40% de la recaudación del Estado venía de los que tomaban vodka. Mira. A todo esto, Piotr Arseniovich Smirnoff, sí. A raíz de esta liberación de la, fabricación, en 1864, él lanza su producto bajo su nombre. Y bueno, millonario, terrible, fallece, tiene 3 hijos, y el tercer hijo se llama Vladimir. Y acá viene todo lo que tiene que ver con el comienzo del siglo XX y esto que tiene que ver con ya el advenimiento de las universidades del marketing, porque sí. Cuando comienza el siglo XX se produce esto que también se produjo en Cuba, curiosamente, ¿no? Se produce la nacionalización, o sea, el vodka ya no podía ser privado, tendría que fabricarse para que el Estado lo distribuya y el Estado le daba la plata a los fabricantes. Razón por la cual no era una expropiación en sí, pero lo era prácticamente, de hecho, y la familia Smirnoff y todos los descendientes de millonarios perdieron todo. Y lo único que les quedó es la fórmula de cómo filtrar y algunos contactos. Y luego que viene la revolución en 1917, ya directamente Vladimir se escapa, logra, porque esto es así, Vladimir Smirnoff fue, atrapado y condenado a fusilamiento. Con tanta suerte que el que lo quería fusilar dice, lo voy a torturar
hoy no. Levantaban los fusiles y cuando iban a disparar decía, hoy no. Y se lo hizo una semanita, unos 10 días, hasta que, bueno, el otro se consiguió unos contactos y se escapó. Y cuando se escapó se fue a Constantinopla, Vladimir Smirnov. Se fue a Constantinopla y de ahí se va de vuelta a Polonia y con lo que hay en Polonia empieza a fabricar su Smirnov. Y de ahí, en 1925, se va a París, a Francia. Y ahí es cuando aparecen las dos letras Fs de nuestra historia fantástica. Porque uno me dice Smirnov, y cuando vos agarras una botella de Smirnov, como nosotros estamos mirando en cámara ahora, correcto, ¿sí? Dice Smirnov, con doble F. Ajá. Y es que a Smirnov se le ocurre, porque establece también una planta en Francia, en París, y él también vacacionaba en Niza, le empezaba a ir un poquito mejor. Ajá. O sea, en poquitos años había hecho plata otra vez, gracias a su fórmula secreta de filtrar el vodka que le había enseñado su padre. Y fíjense, ¿no? Como de huir de Constantinopla se fue a Polonia y después a París. Uh-huh. Hasta que aparece un muchacho, un norteamericano, que se encargaba de llevar los productos franceses a Estados Unidos. Sí. Un vivo bárbaro, un importador de estos que llevaba tipos de artículos de lujo, y lo contacta a Smirnov y le dice, mira, está por levantarse la prohibición, uh-huh. Tu producto va a ser fantástico en los Estados Unidos, dame los derechos. A lo que Smirnov le dice, bueno, está bien, te doy los derechos por unos pocos plata. Este hombre se llamaba Rudolf Kunet, y este muchacho, Rudolf Kunet, le compra los derechos. Smirnov fallece en 1935, creo, y no logra ver el comienzo de la entrada de Smirnov en el mercado norteamericano. De hecho, no entra en el mercado norteamericano de buena manera, porque los norteamericanos tomaban whisky, y el vodka no tenía suceso, a lo que se produce lo siguiente. Kunet está en bancarrota, y Pierre va a perder los derechos, porque falleció quien se los había vendido, en cierta parte, a lo que aparece a quien a mí me gusta mucho nombrarlo en la historia, es John Martin, que digamos era el representante de Hublane, una compañía que hace distintos productos alimenticios, y le compra los derechos a Rudolf Kunet. Entonces, estos dos muchachos son los que participan de este advenimiento de Smirnov en los Estados Unidos, porque este muchacho John Martin lo que hace es contactar a un vendedor de cerveza de jengibre, esto yo lo he contado, a la hija de un fabricante de tazas de cobre. Se juntan los tres, el producto Smirnov, la taza de jengibre, la cerveza de jengibre y la taza de cobre, y se hace el Moscow Mule, que se hizo famoso desde 1941, es la patada de mula, y con eso empezó a introducir el Smirnov en los Estados Unidos, que tuvo un gran suceso. La campaña de Polaroid, que hemos contado, que él con una primera Polaroid instantánea fue a un bar, le saca la foto al cantinero con su Moscow Mule. Vos tenés que mostrar la botella de Smirnov, el Moscow Mule decorado con la lima, con toda la taza de cobre, y yo te saco una instantánea para que le muestres a tu familia. Claro. Y le sacó dos para ir a la competencia y decir, mire lo que van haciendo. Y así fue promocionando el Smirnov. Los Smirnov en los Estados Unidos tuvo un suceso notable, 1950, 1960 y a comienzos de 1970. Pero perdió a mediados de 1970. El Smirnov en los Estados Unidos había perdido. Solignaya, Moskovskaya habían ganado total control del mercado, y en 1979 empieza Absolut, y los barre del mercado, a lo que Smirnov estaba cuarto en el mercado y prácticamente no se vendían botellas. Y acá es cuando viene lo que tiene que ver que ni las universidades del marketing pudieron prever, porque, fíjese, trataron de instalarla de vuelta. John Martin, ya les dije, había hecho una tapa a corcho, había puesto la palabra Smirnov bien grande y la palabra vodka bien chiquita, y la campaña publicitaria decía whisky blanco sin olor, sin sabor. O sea, eran unos truchos hasta en eso. Pero cuando pasa lo siguiente, cuando cae el muro de Berlín, más o menos creo que fue en noviembre de 1989, sí. Bueno, esto que la unificación entre la Alemania oriental y la Alemania occidental no se dio tan de hecho y tan rápidamente. Uh-huh. Tardó unos años. Uh-huh. Entonces la parte comunista, Mikhail Gorbachev, por este lado, decidió que más o menos 500,000 de soldados norteamericanos, soldados rusos, estén en la parte, oriental de lo que era la caída, ¿no? El de la Alemania oriental. Y bueno, esto logró que lo siguiente, estos muchachos que venían de un comunismo muy fuerte, pero claro, empezaba el advenimiento de todo lo que vendría a ser el deterioro de la Unión Soviética en sí, 1991, y bueno, los muchachos empezaban a ver las publicidades de Marlboro, las chicas con los Levi's y los muchachos con el Levi's,
y ahí empezaban a ver el Smirnoff, y claro, las ventas, ellos cobraban en moneda dura, ¿sí? Cobraban en marcos alemanes, que en ese momento eran moneda dura, y no tenían nada que hacer, porque lo único que hacían era patrullar. Entonces, eran muchachos que lo único que hacían era beber de noche, vestirse bien, fumar Marlboro y vestirse norteamericanamente, occidentalmente. Entonces, las ventas de Smirnoff se dispararon, y esto hizo que los muchachos, cuando volvieron, más o menos en 1994, 1995, siguieran tomando Smirnoff en su Rusia natal. Uh-huh. Esto logró que Smirnoff empezara a entrar en las películas de acción. Por ejemplo, yo les he contado que hay una saga, la saga de Bond, creo que es la película de Pierce Brosnan, El Mañana Nunca Muere, creo que es la de 1997 o 1999, que él aparece sentado con su tuxedo, con su smoking desabrochado, y esa escena se repite 2 veces. Él está esperando con un vaso en la mano y la pistola en la otra, está esperando que entre y lo va a asesinar, pero se ve la botella de Smirnoff clarísimo en un primer plano, y eso cuesta mucho dinero y eso genera tendencia en el mercado. Así que bueno, me pareció interesante cómo de mendigo este muchacho de sirviente llegó a ser el hombre más rico de Rusia. Cuando uno abre una botella de Smirnoff, la tiene acá. Nosotros tenemos, hay un montón, ¿no? Hay un montón de números. Él lo caracterizaba porque a este le gustó este triple filtrado que haces, el número 21, que generalmente lo encontramos con la de etiqueta con la silueta en rojo, están los silueta en verde, silueta en naranja de algunos cítricos, algunos florales. Uh-huh. Pero hoy les digo que es el vodka más vendido en el mundo, más o menos unas 25 millones de cajas. Qué bárbaro. Y bueno, cada vez que van a tomar un Smirnoff dicen, vos sabés que yo escuché que Pietri Arsenovich Smirnoff nació de sirviente y terminó millonario. Bueno, qué Alberto, bárbaro. Las 2 Fs se juntaron para traerlos. Increíble. Qué linda historia, que siempre lo hablamos con esto, con Guido, los distintos momentos, ¿no?, que tienen las marcas, las botellas, el producto, realmente desde un comienzo, como contás ahora, ¿no?, de que después pasó a ser millonario, después perdió todo, después tuvo que ir a distintos lugares, y cómo después de tantos años el producto encuentra otro nicho, otro lugar, otra manera de volver a ser el número 1. Y impecable también, es impecable porque también fíjense cómo son los sucesos en el tiempo, claro, traídos a distancia, ¿no? Estamos hablando que en 1864 en Rusia, Smirnoff salga con su proceso de quíntuple filtrado de carbón vegetal, su vodka, y del otro lado del mundo, en los Estados Unidos, en Tennessee, Jack Daniels, en 1866, empieza con su proceso de filtrado en el carbón de arce sacarino, en carbón vegetal. No había internet, no había nada, y más o menos el proceso era el mismo. Claro. Y 160 años después siguen siendo las bebidas más vendidas en su categoría, manteniendo los secretos, por supuesto, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Buenísima historia, como siempre. Una linda historia que nos trajo en el día de hoy. ¿Escucharon bien? ¿Prestaron atención? Porque ahora, ¿hacen la pregunta ahora? ¿Así pueden pensar? ¿O la hacemos después a la pregunta? ¿Después? La pregunta después. ¿Hacemos una pausa? Atentos, la semana pasada acertaron, déjeme decir esto, la pregunta de Gin Dealers, la semana pasada estaba referida al tequila y acertaron, Guido hizo una pregunta, acertaron Alejandra Daniel, Ariel Chinchu y Gustavo Cutini. Ellos cuatro acertaron, se suman los que aciertan hoy. Todo eso después de la pausa. Ya seguimos.